Queremos encontrar el extrema relativo o el máximo, y mínimo relativo de f de x es igual a x más 2 dividido por x, así que para el primer paso queremos encontrar los números críticos, que serían las ubicaciones del posible extrema relativo. Los números críticos ocurren donde el primer derivado es igual a 0 o indefinido. Antes de encontrar la función derivada, volvamos a escribir la función dada como f de x es igual a x más 2x al poder de menos 1 para que podamos aplicar la regla de poder para encontrar nuestra función derivada. Recuerde, esto es x al primero, así que si movimos esto a través de la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. So f' de x es igual al derivado de x, que es 1, más el derivado de 2x al menos 1. Así que vamos a multiplicar por el exponente. Eso va a ser menos 2 o 2x al poder de menos 1, 1x así menos 2. Queremos saber cuándo esta función derivada es igual a 0 o indefinida. Tenemos 1, 2 dividido por cuadrado es igual a 0. En este formulario podemos ver que el derivado no esté definido cuando x igual 0, pero como x no está en el dominio de la función original, 0 no será un número crítico para f de x. Así que vamos a seguir adelante y resolver esta ecuación aquí. Tenemos un igual 2 dividido por x cuadrado. Vamos adelante y multiplica ambos lados por x cuadrados. Esto nos daría la ecuación por cuadrada es igual a 2. Así que ahora cuadramos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, y desde x puede ser ambos positivos o negativos. Tenemos x igual más o, raíz cuadrada 2. La raíz cuadrada de x cuadrada es realmente igual al valor absoluto de x, y esa es la razón por la que x puede ser positivo o negativo. Tenemos dos números críticos. Uno es x igual raíz cuadrada 2, y el segundo número crítico es x igual raíz cuadrada 2. Ahora, para determinar si tenemos relativos max o mins en estas ubicaciones, podemos utilizar el primer derivado o la segunda prueba derivada. Para este ejemplo, vamos adelante y utilice la segunda prueba derivada. Para encontrar el segundo derivado, encontraremos el derivado de la primera función derivada dada aquí. Así que la doble prima de x es igual a la derivada de 1, que es 0. Y luego más el derivado de menos 2x al menos 2. Así que vamos a multiplicar por el exponente. Menos 2x menos 2x hacia menos 4, y luego restar 1 del exponente 2, 1 igual menos 3. Así que nuestro segundo derivado es igual a 4 dividido por x al 3. Y ahora vamos a determinar el signo del segundo derivado en estos números críticos. Y si el segundo derivado es positivo, la función es cóncava hacia arriba, y si es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Bien, aviso cuando x es igual a la raíz cuadrada 2. Si cubrimos un negativo, el valor todavía será negativo, y por lo tanto en x igual root cuadrado 2x al litro segundo derivado es menor de 0 o negativo, lo que significa que la función debe ser cóncava hacia abajo en x igual raza cuadrada 2. Bien, si la función es cóncava hacia abajo, se vería algo así. Lo que significa en x igual square root 2 tenemos un punto alto o un máximo relativo. Y aviso cuando x igual más raíz cuadrada 2 si cubrimos un número positivo, un positivo dividido por un positivo todavía es positivo. Entonces, si el segundo derivado es positivo en x igual raíz cuadrada 2, la función debe ser cóncava hacia arriba. Entonces, si es cóncavo hacia arriba, parecería algo así, lo que significa x igual raíz cuadrada 2, tenemos un punto bajo o un mínimo relativo. Y ahora, para determinar los valores max-min relativos, que vamos a evaluar la función original. En x igual raíz cuadrada 2 y x igual más raíz cuadrada 2. Para que el valor máximo relativo sea igual a f de raíz cuadrada 2. Que es igual a la raíz cuadrada 2 más 2 dividida por la raíz cuadrada 2. Vamos adelante y racionalicemos este denominador. Tenemos una raíz cuadrada 2, luego tenemos una raíz cuadrada negativa o menos 2. Aviso, los dos apóstrofes se simplificará hacia afuera. Así tenemos raíz cuadrada 2. Raíz cuadrada o menos 2 raíz cuadrada 2.
Así que el valor máximo relativo o el valor de la función es menos 2 root cuadrado 2, y ahora para encontrar el mínimo relativo encontraremos f de la raíz cuadrada 2. Así tendremos la raíz cuadrada 2 más 2 dividida por la raíz cuadrada 2. Racionalizaremos el denominador. Así que tenemos root cuadrado 2 más esto sería 2 root cuadrado 2 sobre 2. Otra vez, estos dos sencillos simplemente para tener la raíz cuadrada 2 más raíz cuadrada 2. Así que la raíz cuadrada 2 exactamente igual a la raíz cuadrada 2, que es el valor mínimo relativo de la función. Ahora a veces expresamos el extrema relativo como pares medidas. Entonces, para expresar esta información como un punto, diríamos que el máximo relativo tenía una coordinada x de la raíz cuadrada 2, y una coordinada de la raíz cuadrada menos 2. Pero tenga en cuenta que la coordinación x es una ubicación, y la coordinación y es el valor máximo relativo real. Y entonces para el mínimo relativo tenemos una coordinación x de la raíz cuadrada 2, y cualquier coordinada de la raíz cuadrada 2. De nuevo, el valor x es la ubicación, y el valor y o el valor de la función es el valor mínimo relativo. Ahora esto puede mirar un poco extraño porque aviso como el valor máximo relativo es negativo, y el valor mínimo relativo es positivo. Así que avancemos y verifiquemos esto mirando el gráfico de la función. Aviso este punto aquí es un mínimo relativo porque es un punto bajo en el gráfico y este punto aquí es un punto alto en el gráfico y por tanto tenemos un máximo relativo. Las coordenadas de este punto bajo aquí y las coordenadas de este punto alto son que de nuevo representa nuestro máximo relativo. Espero que encontreste este ejemplo útil.